La Dama del Caribe. En la costa de República Dominicana, donde las olas del mar Caribe chocan contra la arena dorada y la selva tropical abraza la tierra, vivía Isabel, una joven de 16 años, llena de energía y curiosidad. Con una melena rizada y ojos oscuros que reflejaban la fuerza y la sabiduría de sus ancestros taínos, Isabel siempre se había sentido diferente de los demás. No solo por su agilidad excepcional o por el profundo lazo que tenía con la naturaleza, sino también por su conexión con algo mucho más grande que ella misma, el espíritu de la Dama del Caribe, quien, según las leyendas de su pueblo, protegía el mar y todo lo que tocaba. Isabel pasaba sus días explorando las playas de Boca Chica y adentrándose en los densos bosques tropicales cercanos. En la aldea donde vivía, todos la conocían por su alegría, su risa contagiosa y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Isabel poseía un poder extraño, uno que solo se desataba cuando la selva y el mar la necesitaban. Podía comunicarse con los animales, sentir el susurro de las plantas y entender el lenguaje del viento y el agua. Cada vez que Isabel se sentía triste o sola, las olas del mar parecían cantarle una melodía. Pero fue una tarde cuando las sombras del sol comenzaban a alargarse sobre las aguas tranquilas del Caribe, que el vínculo entre ella y la Dama del Caribe se hizo más claro que nunca. Isabel caminaba por la orilla sumida en pensamientos. El futuro le parecía incierto, y el estrés que sentía por los cambios en su vida, la transición de la niñez a la adultez, la pesaba. Mientras recogía conchas y las arrojaba al agua, un viento suave comenzó a soplar, levantando las olas ligeramente. En ese momento, la Dama del Caribe se manifestó en la espuma de las olas. Su figura etérea emergió del mar, rodeada de una luz suave y azulada, como si el mar mismo la abrazara. «Isabel», dijo la voz de la Dama del Caribe, profunda como el océano, «has sentido mi presencia, pero aún no comprendes la magnitud de lo que te espera». Isabel se detuvo y miró fijamente la figura que emergía del agua. Su voz temblaba, pero estaba llena de asombro y gratitud. «¿Tú eres la Dama del Caribe?». La figura asintió. «He sido tu guardiana desde el primer día que pisaste esta tierra. Mi poder fluye a través de las olas, el viento y la tierra. El agua, el viento y la vida de la isla están entrelazados contigo». Isabel, aunque atónita, sentía una conexión profunda, una verdad que resonaba en su corazón. La Dama del Caribe le habló de su linaje ancestral, de los taínos que habían venerado a los espíritus del mar y la naturaleza, y le reveló que ella, Isabel, era la última en una larga línea de guardianes. El poder de controlar las aguas y el viento le había sido otorgado, pero solo ahora, al alcanzar la madurez, comenzaba a comprenderlo y a dominarlo. «Tu misión es proteger esta isla y su gente, Isabel», continuó la dama. «La codicia de los hombres está creciendo, y con ello, la oscuridad que amenaza con consumirlo todo. Un hombre de fuera viene con planes oscuros, para explotar y destruir lo que es sagrado para esta tierra. Debes detenerlo». Al día siguiente, mientras Isabel meditaba en la costa, su madre le contó sobre una reunión reciente en el pueblo. El gobierno de los Estados Unidos había enviado un delegado con intenciones claras de colonizar la isla para extraer sus recursos naturales: el petróleo, las aguas dulces y los recursos minerales que se encontraban en el subsuelo. Este delegado, un político sin escrúpulos y con una visión fascista, planeaba tomar control de las tierras y destruir la biodiversidad para beneficio de grandes empresas. Isabel sintió una furia creciente en su pecho. La Dama del Caribe había hablado de ello, pero la confirmación de lo que su madre le decía la llenó de un coraje profundo. No podía permitir que destruyeran su hogar, la tierra que había conocido desde pequeña, la que había sido cuidada por sus ancestros. «No podemos permitir que esto suceda, madre»,
dijo Isabel con determinación. «Esta tierra es nuestra. Debemos defenderla». La respuesta de su madre fue grave. «Lo sé, hija, pero este hombre trae consigo el poder del dinero y las máquinas. Ellos tienen el control, y hay pocos que se atreverían a enfrentarlos». Pero Isabel no pensaba rendirse. Su conexión con la naturaleza era más fuerte que nunca, y sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba. La Dama del Caribe la había elegido, y ella no podía defraudarla. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el Caribe, Isabel fue nuevamente visitada por la Dama del Caribe. Esta vez, la figura no solo era etérea, sino que se materializó junto a Isabel, rodeada de una energía poderosa que parecía vibrar con la vida misma. «Es hora de despertar completamente tu poder, Isabel», dijo la dama con una voz suave pero autoritaria. «La batalla que te espera será dura, pero no estarás sola. Yo estaré contigo, en cada ola, en cada viento. Con tu conexión a la naturaleza puedes luchar contra la oscuridad que se avecina». Isabel sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era como si el viento le susurrara secretos antiguos y el agua se levantara ante ella como una extensión de su propia voluntad. Durante horas, Isabel entrenó, aprendiendo a invocar y controlar las aguas, a dirigir el viento a su antojo y a sentir la vibración de la tierra bajo sus pies. La selva, el mar y el cielo entero eran ahora sus aliados. Isabel se encontraba ante un reto monumental. Había despertado sus poderes, se había unido con el espíritu de la Dama del Caribe y sabía que su misión era salvar su hogar, la isla que tanto amaba. Sin embargo, a pesar de la fuerza que sentía en su interior, la batalla contra la corporación estadounidense y su representante, un político sin escrúpulos, se volvía cada vez más aterradora. En las primeras semanas después de su encuentro con la Dama del Caribe, Isabel pasó sus días entrenando en los rincones más profundos de la selva y en la orilla del mar. Había días en los que se sentía llena de energía, controlando el viento y las olas, creando corrientes con un simple gesto de su mano. Pero otros días, la duda y el miedo comenzaban a consumirla. ¿Realmente era capaz de enfrentar el mal que venía? ¿Estaba preparada para lo que la selva y el mar le pedían? Un día, mientras meditaba en la playa, el sonido del mar se hizo más fuerte. La brisa llevó consigo palabras de la Dama del Caribe, quien le habló de las antiguas luchas que los pueblos de la isla habían librado para proteger su hogar. «Isabel», dijo la dama en su voz mística, «el tiempo de la pasividad ha terminado. El mar, la tierra y el viento están contigo, pero también debes encontrar tu propia fuerza interior. No dejes que el miedo te detenga». Isabel cerró los ojos y dejó que las palabras de la dama calaran hondo. Sabía que no solo luchaba contra una empresa poderosa y destructiva, sino contra un espíritu de codicia y ambición que había sido la causa de tantas tragedias a lo largo de la historia. Este mal no solo amenazaba su hogar, sino a toda la humanidad. La Corporación de Estados Unidos, conocida como Oceana Energy, había llegado con la promesa de inversiones y empleo para los habitantes locales. Pero Isabel sabía que su verdadero objetivo era mucho más oscuro. Bastión, el representante político enviado para liderar la ocupación de la isla, era un hombre astuto, frío y calculador, con ideas fascistas y un profundo desprecio por la naturaleza. A sus ojos, la isla era solo un recurso más para ser explotado. Bastión había trazado un plan para tomar el control del Parque Nacional Jaragua, un área protegida que contenía recursos naturales vitales para el futuro de la isla. A través de su influencia en el gobierno local, había comenzado a presionar para construir una enorme planta de extracción de petróleo y gas, una que destruiría tanto el ecosistema marino como las playas y bosques de la zona. Isabel sabía que no podía esperar más.
La selva y el mar estaban ya heridos, y el daño que Bastión y su corporación estaban causando era... Una tarde, Isabel se encontró de nuevo con la Dama del Caribe, en las profundidades de la selva, cerca de una pequeña laguna que el mar Caribe tocaba con suavidad. La figura de la dama se materializó en la superficie del agua, su cuerpo resplandeciente, como una mezcla de espuma y luz. «Isabel», la dama habló con una suavidad que solo la naturaleza podía proporcionar. «Has sido elegida no solo para salvar la tierra, sino para restaurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. La guerra que libras no solo es contra Oceana Energy, sino contra la desconexión que los hombres han cultivado con la tierra. Debes mostrarles el poder de la tierra, el agua y el viento, pero también debes recordar quién eres, lo que representas. La selva, el mar y el viento ya son parte de ti». Isabel se sentó en la orilla, mirando el reflejo del cielo en el agua. La conexión con la naturaleza se había vuelto más fuerte, más real. En esos momentos de duda, la dama la guiaba con paciencia y sabiduría, pero Isabel sabía que la lucha sería feroz. El siguiente día, al amanecer, Isabel decidió que era el momento de hacer frente a la amenaza. No más dudas. El poder de la Dama del Caribe ya era suyo, pero ahora debía usarlo para enfrentar lo peor de la humanidad: la avaricia. La confrontación con Bastión y su ejército de mercenarios estaba cerca. Isabel había comenzado a convocar los elementos que dominaba. El viento, que soplaba con furia, las olas, que se alzaban imponentes, y la tierra, que viraba bajo sus pies. Los días anteriores había recorrido los puntos más estratégicos de la isla, creando pequeñas barreras naturales, plantando árboles y liberando a los animales cautivos. La mañana del enfrentamiento final, Isabel se encontraba frente al campamento de Oceana Energy, una serie de enormes maquinarias que ya comenzaban a perforar el suelo en busca de petróleo. Bastión estaba allí, con su mirada arrogante, dando órdenes a los operarios. Los árboles alrededor parecían observarlos, silenciosos. Isabel se acercó sigilosamente, caminando sobre la arena de la playa. Cuando estuvo cerca, alzó las manos hacia el cielo. La Dama del Caribe se manifestó en una corriente de viento y agua que rodeó a Isabel, elevando su figura, que ahora brillaba con un poder inmenso. Los árboles comenzaron a moverse, las olas se alzaron hasta las alturas, y la selva parecía despertar con furia. «Bastión», dijo Isabel, con voz firme y llena de poder, «tu codicia ha destruido lo que es más importante. La isla, el mar, la tierra, todos estamos conectados». Contra los mercenarios. «¡Esto no terminará aquí!», gritó Bastión, pero sus palabras fueron arrastradas por el viento. Isabel alzó su mano y una última ráfaga de viento y agua derribó su maquinaria, haciendo que la construcción se desplomara. La batalla no fue solo física. Isabel entendió que lo más importante era transmitir el mensaje a todos los que vivían en la isla. La lucha por la tierra no solo podía ser ganada con poder, sino con conciencia y unidad. Isabel, aunque victoriosa, sabía que el camino de la naturaleza y la lucha por la preservación sería largo. Al día siguiente, la Dama del Caribe apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa suave en su rostro. «Has hecho más que proteger tu hogar, Isabel. Has restaurado el equilibrio. La tierra, el viento, el agua y los hombres deben caminar juntos». Isabel, ahora con una nueva comprensión de su rol en el mundo, se volvió hacia el mar y la selva, con la certeza de que la lucha por la naturaleza nunca terminaría. Pero con ella, la esperanza de la isla vivía.
Después de la confrontación en las playas de Boca Chica, la selva y el mar comenzaron a sanar. La Dama del Caribe, como había prometido, había desatado su poder a través de Isabel, permitiéndole no solo detener el avance de Oceana Energy, sino también restaurar el equilibrio natural que tanto había sido dañado por la codicia humana. Isabel observó cómo las olas regresaban a sus antiguas costas, cómo los árboles, que antes se habían marchitado por el daño de las máquinas, ahora comenzaban a reverdecer, y cómo los animales retornaban a sus hábitats. Pero aunque la batalla había sido ganada, la victoria era efímera. Isabel sabía que la verdadera lucha no había terminado. Bastión había sido derrotado, pero su mensaje no desaparecería tan fácilmente. La codicia y el deseo de control seguían vivos, y su derrota había sido solo una fase de un conflicto mucho más grande. A los pocos días, la calma de la isla se vio interrumpida nuevamente. En la distancia, el horizonte se oscureció con el arribo de más barcos, con banderas que Isabel reconoció. Oceana Energy no se rendiría tan fácilmente. El poder de las corporaciones, alimentado por la avaricia y la indiferencia, no había sido derrotado en su totalidad. Ahora la isla estaba en un momento crucial. El pueblo, aunque había ganado una batalla importante, aún no había entendido completamente el impacto de lo que había ocurrido. La transformación de Isabel, la guardiana de la naturaleza, era esencial, pero el pueblo debía entender que la selva y el mar no podían salvarse por sí solos. Isabel entendió que su lucha no sería solo contra las fuerzas externas, sino también contra la desconexión que las personas habían cultivado con la naturaleza. Los hombres de Oceana Energy, que no habían comprendido la fragilidad del ecosistema, no se rendirían fácilmente. Isabel entonces decidió convocar a todos los habitantes de la isla, desde los jóvenes hasta los ancianos, y les habló con la misma fuerza que había utilizado contra Bastión. «Esta victoria no es mía ni de la Dama del Caribe», comenzó Isabel en un mitin en el centro de la aldea, su voz firme y clara. «Es nuestra. La lucha por nuestra tierra, por el mar y la selva no ha terminado. El daño que hemos causado a la naturaleza es profundo, y las empresas que vienen aquí solo lo harán más grande. Pero también tenemos el poder de restaurar lo que hemos perdido, si caminamos juntos como una comunidad». La gente la miraba silenciosa pero atenta. Isabel sabía que el cambio no podía venir solo de una persona, por más poderosa que fuera. Los hombres de la isla, los pescadores, los agricultores, todos necesitaban comprender que su lucha no solo dependía de la protección de la tierra, sino de un cambio profundo en la forma en que veían y se relacionaban con el mundo natural. Esa noche la Dama del Caribe volvió a manifestarse ante Isabel. La figura resplandecía como siempre, pero esta vez había algo diferente en su presencia. «Has hecho bien, Isabel», dijo la dama. «El cambio verdadero empieza desde adentro. Pero, como sabes, la batalla no solo se gana con fuerza. Se gana con conciencia». «¿Qué debo hacer ahora, dama?», Isabel le preguntó buscando guía. «La verdadera batalla es espiritual», respondió la Dama del Caribe. «Lo que has logrado no es solo una victoria contra las máquinas, sino un despertar. Los hombres deben comprender que la naturaleza no es solo una fuente de recursos, sino un ente vivo con el que deben convivir. Si logras unir a la gente, tu poder crecerá aún más». Isabel comprendió entonces que el último paso para restaurar el equilibrio era crear un movimiento más allá de ella misma, un movimiento que uniera a toda la isla, que no solo luchara contra los invasores, sino que también enseñara a las personas a vivir en armonía con la tierra y el mar. Isabel decidió que el momento de la transformación había llegado. La lucha contra las corporaciones ya no sería solo física, había convocado a toda la isla a unirse en un ritual ancestral. Era el momento de devolverle a la selva y al mar lo que les había sido arrebatado, el respeto. A lo largo de los días siguientes, Isabel guió al pueblo en la realización de un ritual antiguo que los taínos habían llevado a cabo siglos atrás para agradecer y fortalecer la relación con la naturaleza. Durante la noche de la luna llena, en el corazón de la selva, los habitantes de la isla, unidos, ofrecieron sus corazones y esfuerzos al mar, al viento y a la tierra. Isabel,
En su forma de guardiana, invocó el poder de la Dama del Caribe, y fue en ese momento cuando su conexión alcanzó su máxima expresión. El mar rugió, y las olas se elevaron como si el océano estuviera vivo. Los vientos soplaron con fuerza, trayendo consigo la brisa fresca de la selva. Isabel, levantando sus manos hacia el cielo, fusionó su energía con la de la dama, y todo el pueblo sintió cómo la naturaleza volvía a latir con fuerza. Con un sacrificio personal profundo, Isabel permitió que su ser se fundiera con la selva y el mar. Ya no era solo una humana más, era un símbolo vivo de la unión de los hombres con la naturaleza. El sacrificio era el último paso para fortalecer la isla, para que los pueblos no solo comprendieran la importancia de proteger la tierra, sino que se convirtieran en los verdaderos guardianes de ella. Tras el ritual, la isla se transformó. La costa recuperó su esplendor, el mar se volvió más cristalino y las selvas más verdes que nunca. Las máquinas de Oceana Energy fueron destruidas por la fuerza de la naturaleza, y Bastión, el político enviado para destruir la isla, fue derrotado cuando las olas lo arrastraron hacia las profundidades del Caribe. Isabel, ahora convertida en un espíritu ancestral, vigilaba desde el horizonte. Su sacrificio había dado frutos, y el pueblo entendió que la preservación de la naturaleza no era solo una batalla física, sino una lucha espiritual y colectiva. La isla se unió, reconociendo que su supervivencia dependía de su relación con la tierra, el mar, el viento y los cielos. Isabel había restaurado el equilibrio, pero su legado perduraría por generaciones. Cada niño, cada anciano, cada pescador y agricultor comprendió que la naturaleza no era solo su hogar, sino su mayor aliada. Y así, la historia de Isabel, la Dama del Caribe, se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación como el recordatorio de que solo en unidad con la tierra se encuentra la verdadera fuerza.